Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 3 de Sunset Pie. Me gusta estar a tu lado, basados en el libro. Sígueme. Sonrien agarró su pequeña muñeca y tiró de ella para que lo siguieran dentro de la casa. Al llegar hacia el final de un pasillo, se encontraron con una gran puerta dorada tallada con motivos de dragones, esmaltados con oro puro. Una fuerte mano abrió la puerta y encendió la lámpara al lado de la pared tan pronto como la puerta estuvo completamente cerrada. ¿Un sótano? Salin soltó fuertemente al fuerte brazo del presidente con susto y mucho miedo. Además de tener miedo a la velocidad, el dulce chico tenía miedo a los espacios estrechos y oscuros, pero ahora sus miedos comenzaban a desaparecer, ya que cuando estaba al lado de Sonrigen, todos sus miedos se desvanecían gradualmente. ¿Qué pasa? Salin negó con la cabeza mientras el presidente caminaba por la habitación con una pequeña sonrisa. Sus brazos no estaban muy separados antes de que Salin abriera sus grandes ojos redondos cuando lo vio lo que no esperaba. Una luz blanca brillaba en la superficie. Gemas de colores que estaban clasificadas en categorías iluminaban toda la habitación. Una gran vitrina de vidrio templado empotrada en las paredes por los cuatro costados causaba un gran impacto en el recién llegado Salin, debido al elevado valor de aquellas cosas, que era inestimable. Sonrien metió la mano en el bolsillo del pantalón, mientras el pequeño caminó para explorar las preciosas gemas dentro de la vitrina con interés, y luego sonrió con cariño. Quiero verificar cuál es la adecuada para mis diseños. Cuando te da la luz del sol, eres demasiado precioso. La pequeña abrió los ojos enormemente mirando a la alta persona frente a él, moviendo la cabeza. Cada joya dentro de la vitrina era pura y además de tener un precio muy elevado, algunos tipos de gemas que allí estaban eran muy difíciles de encontrar. Vamos, es la empresa de papi y debo obtener buena materia prima. Sonrien habló en voz baja a la personita. En cualquier cosa, mis trabajos son sobresalientes. Mi trabajo creativo es el mejor y las cosas de mi esposa son menos gentiles que cualquiera. La pequeña personita continuaba negando con la cabeza, pero Lin no confiaba en absoluto en sus habilidades y al ver estos diamantes y estas gemas raras, Lin tenía miedo de que no salga bien. Las delgadas cejas se fruncieron con incertidumbre. Sonrien levantó a la pequeña persona para que se sentara en la mesa de cristal, antes de que los ojos negros miraran profundamente al par de ojos. En medio de la habitación, ambas palmas gruesas estaban horcajadas sobre el hermoso cuerpo delgado impidiéndole moverse. Quiero saber por qué viniste a capacitarte a mi empresa. Sally negó con la cabeza lentamente en lugar de responder a la pregunta. Por mi trabajo, sé que no es fácil obtener una pasantía en Seoul, pero yo lo puedo lograr. El presidente sonrió para animar a la persona que estaba entre sus brazos. Sally asintió levemente y sonrió levemente. Papi es quien selecciona a los internos del departamento de diseño por mí mismo, porque necesito un equipo con potencial. El día que papi miró tu carpeta y por ello ese día te llamé para hacer la pasantía. Papi, ten confianza en ti mismo, eres una persona inteligente. Papi siempre te apoyará. Una cálida voz consoló el corazón ansioso del dulce chico. Una gruesa mano acarició suavemente el sedoso cabello y posó suavemente sus labios sobre la redondeada frente del dulce chico. Sus largos brazos se levantaron alrededor del grueso cuello, mientras la tibia boca comenzaba a bajar hasta llegar hasta sus rosas labios para luego besarle profundamente y egoístamente.